Muy buenas tardes para todas y para todos. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Andrés. Muy buenas tardes para todos. Qué bueno tenerlos a todos y a todas por acá. La semana pasada no me permiten ustedes, pero bueno, esto pues ya al menos por el día de hoy se encuentra superado. Bueno, como les había prometido, vamos a abordar el tema del feminicidio, o vamos a intentar abordar el tema del feminicidio desde unas bases conceptuales. Yo les pido que, como siempre, pues me den las sugerencias que consideren necesarias sobre los otros temas que vayamos a abordar, que finalmente, como siempre lo he dicho, este debe ser un tema para ustedes. Este es un tema en donde lo que buscamos es la retroalimentación de los defensores y defensoras públicas, que finalmente, como defensores de derechos humanos, pues es nuestro compromiso realizar. Bueno, quiero empezar pues con esta cifra de algunos textos que estuve consultando y algunas cosas pues por internet que se venían observando y me llamaba la atención pues como tal establecer que el 80% de los homicidios y el 80% de la violencia física que se generaba contra las mujeres era precisamente dentro del marco de violencias domésticas y de violencias que se realizaban en el desarrollo pues de los núcleos familiares, empresariales o como tal. Y esto pues se lleva también como tal en América Latina a aspectos que son muy discientes del porqué de esta situación. Yo les confieso antes de iniciar formalmente con el tema que nos convoca que cuando se presentó la primera redacción del agravante que incluye el artículo 104 en el numeral 11 sobre el contexto de la violencia intrafamiliar, yo era pues escéptico de la forma en la que se había redactado la norma y de los alcances que tenía, pero cada vez que abordo con mayor profundidad este tema, soy uno de los convencidos de que realmente no se trata de un tema banal y que se trata de un tema que tiene que ser abordado pues con profundidad. Dentro de las cifras, 137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia cada día, esto en el mundo. 58 de cada 100 personas, de cada 100 mujeres son asesinadas por sus parejas o sus familiares, es decir, una cifra del 58%. América es el segundo continente con mayor tasa de feminicidio después de África. Ahorita vamos a ver un poco gráficas a nivel del mundo sobre esta situación y de cómo las mujeres son víctimas de violencia sistemática por parte de los estados. En América Latina, el feminicidio se presenta cada 2 horas y media y se registra como tal el primero en la región. Es decir, cada 2 horas y media se está presentando en América Latina un feminicidio. La violencia física o sexual se presenta en 1 de cada 3 mujeres. Esto es una cifra supremamente alarmante. Y el 80% de la violencia física se comete contra las mujeres. Es decir, el 80% de los sujetos pasivos de la violencia como tal en su vertiente física es la mujer. Entonces, con cifras de esta naturaleza, uno tendría que decir, bueno, desde este punto de vista es evidente que tiene que existir un encendido de alarmas y tiene que existir un análisis sistemático de todo este tipo de circunstancias como tal. Y entonces, dentro del contexto convencional, como ya lo habíamos abordado en la investigación con perspectiva de género, nos encontramos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que se suscribe en 1994 en la ciudad de Belén de Pará y que es adoptada en Colombia por la Ley 248 del 95, estableciendo pues el deber de los estados de incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como de otra naturaleza necesaria para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Actualmente pues se declara allí que la violencia doméstica basada en el sexo viola el principio de igualdad de las personas, la tortura, al ser flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos perpetradas en tal cantidad y de tal forma que comprometen el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad personal y transmiten en un mensaje de dominación. Lo que implica pues entonces un desconocimiento de los valores democráticos y de los mismos valores que como seres humanos hemos establecido de que todos somos libres e iguales ante la ley y que a todo ser humano se le protege como tal su dignidad.
La Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer como tal establece igualmente que para los efectos de la Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y diferentes instrumentos internacionales que igualmente han venido ratificando todas estas digamos, disposiciones, la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la que se profiere igualmente en el 93, la Plataforma de Acción de Beijing y la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida pues también con sus siglas en inglés como la CEDAW, que se adopta en 1979 y se ratifica en Colombia mediante la Ley 51 del 81. Dentro del contexto internacional, pues también vamos a encontrar en la sentencia del 16 de noviembre del año 2009, el caso de Campo, en el caso de Campo Algodonero como tal, la declaración que se da pues de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el desconocimiento por parte del Estado de esa violencia sistemática que se venía presentando en contra de las mujeres y que daba lugar pues a que existiera como tal un evidente patrón de violencia de género que ya había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas como tal en México y que como tal pues presentado que permitía evidenciar un desconocimiento de las obligaciones del Estado frente a los fenómenos de violencia contra la mujer, la desaparición contra la mujer, los canales de acceso a la administración de justicia por parte de la mujer, evidenciando pues de este modo un abandono completo de los derechos de las mujeres frente al Estado. Esto sucede pues como tal con la responsabilidad que se le endilga al Estado mexicano por la desaparición y ulterior muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos, cuyos cuerpos fueron encontrados en el campo algodonero de la ciudad de Juárez en 6 de noviembre del año 2001 y que tras como tal todo el procedimiento que se adelantó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos genera la sentencia del 16 de noviembre del año 2009, donde declara pues como tal al Estado de México como responsable de esa violencia sistemática en contra de las mujeres y lo condena pues a las reparaciones y a la adopción de diferentes instrumentos para evitar entonces la repetición de este tipo de aspectos. Se encontró pues declarado dentro de la sentencia Campo Algodonero que se vulnera entonces como tal las diferentes normas de la Convención que habían sido adoptadas y que habían sido ratificadas por el Estado mexicano y que dio lugar pues como tal a su responsabilidad. A nivel colombiano, el caso de Rosa Elvira como tal establece igualmente uno de los antecedentes en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tipo de violencias sistemáticas e igualmente pues establece o da lugar a que se establezcan una gran cantidad de compromisos internacionales del Estado colombiano para la prevención, erradicación y sanción de este tipo de delincuencias. La ley 1257 del año 2008, como más que nada establece que la violencia contra la mujer se entiende como cualquier acción o omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente dentro del ámbito público o el ámbito privado. Igualmente, aunque no se refiere específicamente a lo que tiene que ver como en el campo de la violencia contra la mujer, pues igualmente el artículo 212A, que fue adicionado por la ley 17 y 19 del año 2014, establece que se entiende como violencia las conductas descritas en el uso de la fuerza, la amenaza, el uso de la fuerza, la coacción física o psicológica, la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder o, entre otras cosas, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan como tal la existencia de un libre consentimiento. Y igualmente el concepto de la violencia contra la mujer pues tiene que ser abordado dentro de los parámetros de la Conferencia de Viena, de Cairo, de Beijing, la violencia económica y como tal todos los marcos que han sido como tal utilizados para la adopción de estándares en lo que tiene que ver con la prevención y la erradicación de la violencia dentro de los entornos de pareja, familiares, laborales o económicas.
Entonces, un primer acercamiento a este tema nos podría llevar a pensar, bueno, ¿y cuáles son las formas tradicionales que hemos conocido de violencia contra la mujer? Y lo primero que uno tendría que reconocer es que inicialmente los patrones normativos siempre nos habían abordado el concepto de violencia física, que implicaba desde algún punto de vista un plano eminentemente causalista, donde se podía establecer la existencia del daño perceptible por los sentidos o a través de una valoración médica que diera cuenta de la existencia de ese daño. Sin embargo, el concepto de violencia va mucho más allá de la mera violencia física. También se da la violencia psíquica, que implica entonces el desconocimiento o la afectación de los patrones de dignidad de una persona o la igualdad de una persona a través de, digamos, los aspectos de naturaleza peyorativa, la intimidación psíquica, la coacción psíquica, el desconocimiento de la persona, lo que de alguna manera implica la invisibilización de la persona, la humillación, la anulación intelectual de la persona. La violencia discursiva, que implica de alguna manera el concepto del lenguaje incluyente que se ha venido estableciendo en las últimas décadas y que como tal ustedes tienen pleno conocimiento de lo que implica en este momento su asimilación por las diferentes sociedades. El concepto entonces de un lenguaje que implica el desconocimiento de un sector importante del auditorio, que implica entonces considerar que no existe o que se desconoce la existencia particularmente de la mujer, o que igualmente en el campo de lo discursivo pretende como tal justificar o anular los entornos de igualdad que deben ser planteados entre hombre y mujer o quienes no se identifican como hombre o como mujer. La violencia epistémica, que de alguna manera se evidencia en los entornos académicos, sociales, económicos y muy frecuentemente en los campos políticos, que de alguna manera soterrada lo que pretende de alguna forma es establecer que no existe paridad intelectual entre las personas. Los clásicos discursos que se daban en la época del medioevo o inclusive a sabiendas de la entrada en vigencia de la Ilustración y otros fenómenos históricos, en donde se consideraba que la mujer no tenía la capacidad intelectual de entrar en el plano de discusión epistémica con el hombre, que no podía entrar en el plano de discusión político, que no tenía las capacidades para hablar sobre aspectos de connotación social. E inclusive se le anulaba diciendo, bueno, ¿qué puede saber esta persona si se trata de una mujer o cómo podríamos discutir con una mujer sobre este tipo de situaciones? La violencia estructural, que da cuenta entonces de la existencia de un estereotipo o de una forma en la que se va reproduciendo el contexto o el contorno social, donde se van justificando formas de violencia, donde a partir entonces de ciertos estándares o de patrones de conducta se va considerando como tal que se justifican ciertos comportamientos en contra de la mujer, donde se evidencia entonces en el plano, digamos, lo social, que se le discrimina por su condición de mujer, se le anula como tal por su condición de mujer, y esto implica entonces patrones que van siendo sistemáticamente utilizados para efectos del desconocimiento de los derechos que como igual se le debe reconocer a la mujer. La violencia económica, que a su vez tiene diferentes planos en donde se puede observar entonces el poco acceso a las mismas oportunidades laborales entre hombres y mujeres, como a partir, digamos, del campo empresarial, los mismos puestos no son ocupados por hombres o por mujeres, cómo existen brechas salariales en lo que tiene que ver con hombres y mujeres, cómo a pesar de que un hombre o una mujer ocupen los mismos cargos, no van a ser igualmente remuneradas, cómo no se permite el acceso, digámoslo, a diferentes foros por parte de las mujeres, entre otros aspectos. En estos días veía algo que sinceramente causó cierto revuelo en redes sociales y yo lo veía y realmente pues era algo absurdo plantearlo de esa manera. Era un foro sobre el rol de la mujer en el desarrollo de cierto aspecto social y se trataba de 7 conferenciantes, ninguno de ellos era una mujer. Entonces uno decía, bueno, claro, en este campo ya se puede evidenciar cómo quienes pretenden realizar el acercamiento a la charla, pues dejan marcada su posición.
si el rol de la mujer en la discusión es precisamente anularla y que no participe del mismo, pues claramente ya se está mandando un mensaje más que claro, y sería entonces el que la mujer no tiene participación en ese tipo de entornos académicos como tal. Y por supuesto, la violencia sexual, que ha trazado entonces la historia en el sentido de considerar que la mujer puede ser tratada como un objeto para la satisfacción del hombre, que existen pues como tal esos deberes de naturaleza patriarcal en donde el hombre puede hacer uso y disposición del cuerpo de la mujer, desconociendo pues como tal la dignidad intrínseca de esta como tal. Y todas estas formas de violencia, existiendo muchísimas otras más, pues hacen parte de una estructura de un discurso asimétrico de poder, donde finalmente en la cúspide siempre se ha encontrado lo que conocemos como el patriarcado del hombre, y a partir de ahí se ha generado todo un discurso de dominación, de subyugación de la mujer, de silencio de la mujer en la participación del entorno social, familiar, económico, político, y que de alguna forma le ha generado como tal ese aislamiento y posteriormente esa exigencia y ese nuevo rol del feminismo que aboga entonces por el reconocimiento y por el empoderamiento del discurso feminista. La doctora Diana Russell fue tal vez la primera persona que al menos desde el ámbito de lo público pudo visibilizar el concepto de lo que era como tal el feminicidio. Esto lo hace pues en el Tribunal de Bruselas, Tribunal Internacional, categorizando pues como tal el feminicidio como el asesinato de una mujer cometido por un hombre por el hecho o con el hecho de ser mujer. Este concepto pues que como tal ya lo habían abordado desde los autores, o lo había abordado un autor norteamericano como femicidio, y que había sido utilizado en otro tipo de contextos, es abordado pues por Diana Russell, quien fue una activista y feminista que abogó pues como tal por el reconocimiento y la reivindicación de los derechos de las mujeres. El concepto posteriormente pues fue ampliado al delito que fue cometido entonces, o que es cometido aprovechándose de relaciones desiguales, de relaciones asimétricas entre géneros, fundamentado básicamente en el asesinato de una mujer en una posición desigual, siendo un concepto amplio el que se genera entonces en este sentido, entendiéndolo como toda agresión en extremo hacia una mujer en razón a su condición de mujer o su identidad de mujer, perpetrado como tal por un hombre. Obviamente la evolución del concepto ha dado paso entonces a que se generen otras circunstancias que son bien interesantes en el análisis de este tipo de comportamientos delictivos. Esta frase o esta imagen como tal, pues la voy buscando y voy mirando un poco de cifras, y se va mirando cómo se va generando el feminicidio de las mujeres en el mundo en una escala realizada para el año 2019, evidenciándose entonces cómo lo que se puede observar en verde es una frecuencia inferior a 1.29 del total de los homicidios que se realizan, que corresponda a mujeres. Entonces aquí vamos encontrando en esta tabla como el 1.29 total de los homicidios de mujeres por cada 100.000 habitantes se reduce o se genera en la población. Y vamos encontrando pues como primer aspecto que solo en Canadá, en algunos países europeos, del sureste igualmente de Asia y de Australia, al igual que en Chile, se va evidenciando una atenuación o una situación menor de este conflicto como tal. También en algunos países de África se puede observar. En una frecuencia de 1.30 a 2.99 del total de los feminicidios por población, lo vamos encontrando en pocos países, o al menos en Estados Unidos, y pocos países latinoamericanos, incluyendo Ecuador, en algunos países africanos. Pero aquellos lugares del mundo que se evidencian en la tabla roja, se va dando una tabla o una posición superior a el 3.0 del total de los feminicidios por 100.000 personas, que dan lugar entonces a cifras escandalosas, que igualmente, o proporciones escandalosas, que se observan en casi toda Latinoamérica, en casi todo Centroamérica, en toda la parte esto sería del oeste
de Asia como tal, y en la parte pues casi en toda Rusia, y pues en toda África se evidencian como tal estos aspectos. Igualmente he consultado otras gráficas que no incluyo en las diapositivas, donde también se establecía la percepción femenina de tranquilidad o de sentirse segura en medio de su comunidad, y muy similar a las tablas que aquí actualmente estamos observando. En gran parte de la población o en gran parte del territorio mundial mejor, se puede evidenciar esa sensación de intranquilidad o de inseguridad por parte de la mujer en razón a su compendio familiar, personal, económico, laboral, que lleva entonces a que exista realmente una sensación de inseguridad y de desigualdad a lo largo de toda la escala global. ¿Y cómo se ha presentado entonces el feminicidio en el derecho comparado? Pues realmente espero que este estudio que acabo de traspolar de algunos documentos consultados que se realiza en Latinoamérica sea de su utilidad. La idea no es realizar una lectura textual de cada una de estas normas, sino verificar algunos patrones de contenido que puedan llegar a ser similares o disímiles al que nosotros vamos a encontrar. Excúsenme que por acá tengo perdida ya. Entonces, en Argentina, como tal, vamos a encontrar la consagración del delito de homicidio con una causal de agravación, y se establece entonces que existirá prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, y se impondrá la posibilidad de reclusión perpetua o prisión perpetua cuando el homicidio se dé a una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediara violencia de género. Entonces se incorpora pues como tal a través de la ley 26791 del 14 de diciembre del año 2012, sin que se establezca como tal una forma diferente al homicidio. Simplemente se trata de una circunstancia que agrava el comportamiento y que puede dar lugar hasta inclusive la prisión perpetua. En Bolivia, por su parte, sí se consagra como tal el delito de feminicidio, y se establece entonces que la sanción podrá llegar a ser hasta de 30 años sin derecho a indulto a quien mate a una mujer en cualquiera de las circunstancias que allí se presenten, entre ellas que haya sido cónyuge o conviviente con la víctima, al haberse negado a la víctima a tener una relación de pareja, de enamoramiento o de intimidad con el autor, por estar la víctima en situación de embarazo, porque se encuentra en una relación de subordinación o dependencia respecto del autor, o que tenga con este una relación de amistad laboral o de compañerismo, donde la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad, cuando con anterioridad al hecho la víctima haya sido víctima de alguna forma de violencia física, psicológica, sexual, económica o cometida por el mismo agresor, cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual, la integridad o la libertad sexual, o cuando se trate de delitos conexos a la trata de personas, o la constante que encontraremos en muchos estados, cuando la muerte sea resultado de ritos, de desafíos grupales o de prácticas culturales como tal. En Brasil encontraremos pues que el delito de feminicidio se incluye hasta el año 2015, y se establece entonces que se trata de la muerte de una mujer contra la mujer por ser mujer, y llevar entonces a que se desarrolle cuando se involucre en situaciones de violencia doméstica, desprecio o discriminación a la condición de la mujer, y que dará lugar a la mayor pena cuando se presente entonces durante el embarazo o dentro de los 3 meses posteriores al parto, o contra una persona menor de 14 años o en presencia de un descendiente o ascendiente de la víctima. Modificaciones que han sido incluidas igualmente con la ley 13104 del año 2015. Chile, uno de los países que tiene dentro de nuestra región la tasa más baja de feminicidios como tal, establece entonces que el que, conociendo las relaciones que lo ligan, mate a su padre, madre, hijo o a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes, o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado como parricida con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, el delito tendrá el nombre de feminicidio. Se trata de una estructura típica entonces en donde no se separa el comportamiento que existe por parte del autor en contra de la víctima, sino que simplemente se le califica con el nombre de feminicidio.
En Colombia, pues de alguna forma voy como en orden de lista, vamos encontrando entonces cómo va existiendo o va a existir una o diferentes formas del delito de feminicidio en nuestro territorio. Esta tabla se da desde el 1 de enero hasta el año, del 1 de enero del 2019 hasta el 31 de enero, y vamos encontrando cómo se van dando los feminicidios a lo largo y ancho del país, encontrando pues como suma o como cifra poco alentadora y que no nos puede llenar en ninguna medida de ningún tipo de orgullo, como Antioquia es el departamento donde para el año 2019 se presentaron el mayor número de feminicidios en todo el territorio nacional. En total, 571 casos de feminicidios. Obviamente debe hacer una aclaración, y es que una cosa es lo denunciado y otra cosa es lo que efectivamente haya sucedido, y en segundo lugar, pues no necesariamente el hecho de que se haya catalogado el comportamiento como feminicidio significa que efectivamente así se haya judicializado. ¿Cómo se empieza a dar esta evolución del comportamiento feminicida en Colombia? Por allá con la ley 95 del 36 existía el denominado uxoricidio, que se reguló pues como tal mediante el artículo 383 del Código Penal del 36, ley 95 del 36, y establecía entonces que cuando el homicidio o las lesiones se cometan por el cónyuge, padre o madre, hermana o hermana contra el cónyuge, hija o hermana de vida honesta, a quienes sorprendan ilegítimo acceso carnal o contra el copartícipe de tal acto, se impondrán las respectivas sanciones de que tratan los dos capítulos anteriores, disminuida de la mitad a las 3/4 partes, permitiéndose en todo caso que se aplicara al que en estado de ira o intenso dolor determinados por la ofensa cometa el homicidio o las lesiones de las personas mencionadas, aun cuando no sea el momento de sorprenderlas en el acto carnal. Es decir, una de las características de la ira es el nivel de causalidad que existe como tal entre el suceso grave e injusto producido por un tercero y la reacción iracunda, pero aquí se permitía como tal que se diera con posterioridad al momento de conocer esta situación. Y nos decía entonces que cuando las circunstancias del caso, establecía la norma que cuando las circunstancias especiales del hecho demostraran menor peligrosidad en el imputado, el juez podía otorgarle el perdón judicial y eximirlo de responsabilidad. Sobre el particular, varios aspectos deben ser abordados. El primero de ellos es que obviamente aquí estamos hablando de un modelo causalista del delito, inclusive teniendo como fundamento de la pena la peligrosidad, casi que en uno de los planteamientos del derecho penal italiano que establecía como fundamento de la pena la peligrosidad del ciudadano, razón por la cual era irrelevante si se trataba de un inimputable o un imputable, porque el fundamento de la responsabilidad estaba dado en la peligrosidad, y pues permitía entonces que si el juez consideraba que no existiera o que no se dieran las circunstancias para considerar que la persona representaba peligro, poder generar ese perdón. En segundo lugar, pues estamos hablando casi que como lo relatara Gabriel García Márquez en el texto de Crónica de una muerte anunciada, el denominado homicidio por honor, en donde la persona consideraba entonces que podía despojar de la vida a quien hubiese realizado actos carnales considerados ilícitos y que como tal podía llegar a ser hasta exonerado de la responsabilidad. Y por supuesto un contexto en donde el cual pues existía un pleno valor hegemónico del machismo, en donde el hombre podía entonces inclusive castigar a la mujer por haber dejado de lado esos deberes que consideraba incumplidos al haber tenido relaciones adúlteras como tal, permitiéndose entonces inclusive que el sujeto activo del comportamiento fuese padre o hermano por el cónyuge, padre o madre, hermano o hermana contra el cónyuge, hija o hermana de vida honesta, quienes sorprendan ilegítimo exceso carnal. Es decir, entonces que por un lado se permitía el castigo, la cosificación de la persona por el hecho de haber cometido relaciones sexuales extramatrimoniales, siempre y cuando se tratara de una persona de vida honesta.
con lo cual de alguna forma se estaba estableciendo que existían personas que no realizaban ese comportamiento o que no tenían esa vida honesta. Si la memoria no me falla, autores como Jiménez de Azúa cuestionaron fuertemente la redacción del delito de feminicidio, de uxoricidio, consideraron que era incompatible como un Estado que de alguna manera estaba evolucionando en el respeto por las garantías de los seres humanos, pudiese considerar entonces que existía la posibilidad de generar casi que un castigo sin concepción judicial o exento de responsabilidad judicial a quien de alguna manera realizara el comportamiento en contra de quien había sido sorprendida en lo que se denominaba el ilegítimo acceso carnal. Esto dio lugar pues a que con redacciones posteriores la norma fuese derogada de nuestro ordenamiento jurídico, pero aún así pues es un antecedente nefasto en la historia del derecho penal colombiano que haya existido pues como tal esta situación de atenuación. Con la ley 599 de 2000, pues hasta la reforma que fue incorporada inicialmente por la ley 1257 del año 2008, no existía ninguna circunstancia de agravación frente al delito de homicidio agravado cuando se cometiera en contra de la mujer por tal situación. Única y exclusivamente existía el artículo 104.1 que reprimía con mayor intensidad el homicidio realizado en contra de la cónyuge, compañero o compañero permanente, pero sin una relación directa al enfoque de género o a la investigación que debía realizarse con dicho enfoque de género. Mediante la ley 1257 del año 2008, se agrega el numeral 11 al artículo 104 y se establece entonces que es causal de agravación para el homicidio cuando éste se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer. Esta redacción normativa, pues por supuesto, trajo múltiples problemas de interpretación por cuanto realmente no generaba ningún tipo de patrón de interpretación que pudiera llegar a ser objeto de un abordaje dogmático, ni establecía elementos descriptivos que pudieran complementar esa valoración que realmente le correspondía realizar al operador fiscal al momento de la imputación y por supuesto al juez al momento de la valoración. Pero se corrige, creo yo, que con buen tino la redacción de la norma al realizar la derogatoria de este artículo 104, 104 en su numeral 11 y se establece entonces, se redacta el contenido del artículo 104A adicionado por la ley 1761 del año 2015, donde ya establece unos parámetros normativos diferentes. Ahora ya estamos hablando de quien causare la muerte de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género o donde hayan concurrido antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, va a incluir pues en la punibilidad agravada como tal. ¿Y qué nos encontramos entonces? Que la primera situación por la cual se generará un delito de feminicidio es cuando se le da muerte a la persona en razón a la condición de mujer, es decir, como un acto de misoginia contra la mujer, contra una discriminación por su género biológico, o también puede darse por su identidad de género, por la representación que esta persona tiene de su ser, o en los eventos en donde hayan antecedido las circunstancias que a continuación enlista la norma. Excúsenme un segundito, por favor. Me excusa. Entonces, ¿cuáles serían esos antecedentes? Pues tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo de trabajo, que hasta este momento entonces sería tanto como decir que sería la misma circunstancia fáctica del artículo 104, numeral primero, pero la persona tiene que haber realizado o ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que haya antecedido el crimen. Haber ejercido sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. Cometer el delito aprovechando las relaciones de poder, esas relaciones asimétricas de poder ejercidas sobre la mujer, expresadas pues como tal en la jerarquización penal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considera enemigo
En este punto es relevante mirar las normas sobre el derecho internacional humanitario y observar el contenido del artículo 70 de la Corte Penal Internacional en lo que tiene que ver con este tipo o estas tipologías delictivas, cuando existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar que por parte del sujeto activo en contra de la víctima se hayan cometido, independientemente de que haya existido como tal una denuncia o no haya existido. Este literal E del artículo 104 es exequible o es declarado exequible condicionalmente bajo el entendido de que la violencia a la que se refiere el literal es violencia de género como una circunstancia contextual para determinar el elemento subjetivo del tipo, que es la intención de matar por el hecho de ser mujer o por el objeto o por los motivos de identidad de género, o que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera sea el tiempo previo a la muerte de aquel. Estas son las circunstancias que permiten o que dan lugar a que concurra el delito de feminicidio en Colombia, con los agravantes pues que han sido objeto de análisis por parte del legislador y de la Corte Constitucional en sentencia C539 del año 2016, por ejemplo, cuando el sujeto tenga la calidad de servidor público y se aproveche de tal situación, cuando se cometa en contra de una mujer menor de 18 y mayor de 60 años en estado de embarazo, cuando la conducta se cometa con el concurso de otras personas, cuando se cometa en una mujer en situación de discapacidad física o sensorial, o cuando se dé en la presencia de cualquier persona que integre la unidad doméstica, o cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de rituales, actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento, o por medio de las circunstancias punitivas que consagran los numerales 1, 3, 5, 7 y 8 del artículo 104 del Código Penal como tal, es decir, entre cónyuges o compañeras o compañero permanente en razón a esa situación por medio de las conductas que describen los títulos 12 y 13 del Código Penal, es decir, delitos de peligro y delitos contra la seguridad pública, en razón a la actividad de un inimputable valiéndose de él, con la sevicia propia del caso, cuando se coloque a la víctima en situación de indefensión aprovechándose de ella, o cuando se dé con fines terroristas como tal. A mi juicio, esas circunstancias de agravación pues tienen que ser integradas igualmente al contenido de los hechos jurídicamente relevantes para que de esta forma puedan ser expresadas en este tipo de circunstancias. Pero debo advertir que por técnica legislativa, el feminicidio como tal ya es una especie de muerte de un ser humano especialmente agravada por tal circunstancia, razón por la cual existirá una carga argumentativa superior para efectos de poder endilgar este tipo de circunstancias de agravación. Aunque esto lo digo pues simplemente desde mi plano o desde mi perspectiva, sin que por obvias razones resulte vinculante. En Costa Rica se penaliza el feminicidio a través de la ley 8589 de 2007, que establece entonces que la pena de prisión se impone de 20 a 35 años a quien le dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio en un de hecho declarada o no, sin mayores elementos normativos. Ecuador, segundo país de la región con menos cifras de feminicidio, titula entonces este delito en el artículo 141 como femicidio y establece entonces que como la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada entonces de 22 a 26 años de prisión. El Salvador establece entonces que quien cause la muerte de una mujer mediando motivos de odio o de menosprecio por su condición de mujer será sancionado con pena de prisión de 20 a 35 años y considera entonces que existe el odio o menosprecio de la condición de mujer cuando ocurra las circunstancias de que la muerte la haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor, que se hubiese aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad de la víctima, que el autor se hubiera aprovechado de la superioridad que le generaban las relaciones desiguales de poder basados en el género, que previo a la muerte de la mujer el autor hubiese cometido contra ella alguna conducta calificada como delito contra la libertad sexual
y la muerte precedida por mutilación. Guatemala igualmente establece entonces que el delito de feminicidio se da en razón a situaciones de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y que como tal se agrava por circunstancias muy similares a las que hemos venido abordando en las otras normativas, estableciendo igualmente la misoginia o cuando se cometa en presencia de los hijos de la persona. Honduras establece entonces la sanción al hombre que le dé muerte a una mujer por razones de género con odio o desprecio de condición entre 30 a 40 años y se da esto cuando es precedido por situaciones de violencia doméstica, violencia intrafamiliar o existan antecedentes o no de denuncia. O cuando se cometa igualmente por situaciones o precedido de situaciones de sevicia o de circunstancias de privación de derechos de la víctima como tal. México, país donde se produce el caso de mayor relevancia, caso algodoneros, en materia de feminicidios y de violencia estructural por parte del Estado, establece entonces que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y que se considera entonces cuando existen dichas razones, cuando concurren las circunstancias de violencia sexual, lesiones o mutilaciones degradantes de la condición y de la calidad del ser humano, antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar o cuando haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza. Perú establece entonces que se genera como tal el feminicidio cuando ha sido dentro del contexto de violencia intrafamiliar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder, de confianza o de cualquier otra posición, cualquier forma de discriminación contra la mujer, independiente de que exista o no denuncia. Igualmente se establecen las legislaciones de feminicidio en Nicaragua, en Panamá, en Paraguay, en República, ahí me disculpan esta república como tal, en República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Entonces el primer planteamiento que a título de cierre quisiera realizar en esta oportunidad es que la consagración legal del feminicidio en el planeta como tal, porque no solo ocurre en Latinoamérica, sino que igualmente se evidencia en todo el mundo, es que ha existido como tal un reconocimiento de estas situaciones de relaciones desiguales de poder que han dado lugar entonces a que se requiera la tipificación de la violencia contra la mujer a lo largo de todo el globo como tal, que no se trata entonces de una situación entonces en la que simplemente se consideren situaciones de naturaleza aislada, sino que realmente se configura un contexto ya, digamos, lo que establecido a nivel mundial en donde precisamente la mujer ha sido víctima de situaciones de discriminación, de desigualdad, de desconocimiento de su dignidad y que producen entonces un patrón de violencia estructural a lo largo de la historia, enfatizando pues en lo que viene sucediendo en los diferentes estados a partir pues de la consagración de dichos comportamientos delictivos. Hasta aquí algún comentario, alguna inquietud. No, doctor, está muy bien todo el repaso histórico sobre este tema. Perfecto. Voy a mirar por acá algo. Un segundito. Descargo el listado de asistencia. Entonces viene ya un análisis completamente diferente y es, listo, reconociendo que existe como tal este tipo o esta tipología o esta situación que a nivel mundial se viene presentando y que constituye como tal un hecho que ha sido objeto de reconocimiento por parte de los diferentes estados del mundo, pues es importante también hablar un poco sobre cómo se dan esas tipologías de violencia, cómo se dan esas tipologías de feminicidio. Esto lo extraigo como tal de este texto que se denomina Análisis de legislación sobre feminicidio en América Latina y el Caribe e insumos para una ley modelo como tal.
Entonces nos hablan del feminicidio íntimo, el que se realiza pues al interior del seno familiar, el que es caracterizado entonces por las relaciones que se dan en la intimidad de las familias y que eventualmente no da lugar a que tenga un reconocimiento social del mismo. Esto sería lo que se conocería como la violencia en el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo familiar. La violencia intrafamiliar también se puede dar en el campo de lo no íntimo como tal, que implica entonces en el reconocimiento que se da en la sociedad, que se da como tal en el campo de lo que se percibe por parte de las sociedades y que viene precedido entonces por patrones de violencia, de hostigamiento de naturaleza laboral, sexual, de comportamientos entonces de menosprecio que dan lugar a que finalmente desencadene en delitos de feminicidio. En el ámbito de lo familiar, independientemente de que resulte íntimo o no íntimo, dentro del contexto donde como tal existe por parte del hombre un concepto de dominación o un concepto entonces de poder de sometimiento, de poder de castigo, de poder de aleccionamiento en contra de la mujer como tal. El denominado feminicidio infantil, que se presenta entonces como tal en contra, en este caso de niñas, en razón a esos criterios de misoginia que han sido estructurados a nivel del seno social y que dan lugar entonces a que el hombre considere que puede efectivamente disponer sobre la vida, sobre el cuerpo o sobre los aspectos que tienen relación directa con el concepto que se ha trazado de los estereotipos de relaciones desiguales. El feminicidio por conexión, que se da pues como tal en razón a la realización o la perpetración de otro tipo de comportamiento delictivo, que viene dado entonces como tal por situaciones en donde ha precedido o se ha precedido por otro tipo de violencia en contra de la mujer, no necesariamente de naturaleza sexual como se tratará del siguiente, sino otro tipo de violencia, de discriminación, de violencia económica, de violencia laboral. La violencia sexual, que se distingue entonces como violencia sistemática organizada o sistemática no organizada. La primera sería violencia sexual a secas, que se establece entonces dentro de aquellos patrones de comportamiento en donde el hombre observa o evidencia a la mujer como un objeto para la satisfacción de su placer y que le permite de alguna manera realizar sobre su cuerpo o sobre su ser actos de dominación. Y en ese sentido entonces, a partir de la realización o la satisfacción del ánimo libidinoso por parte del hombre, pues después se perpetran violencia en contra de la persona como tal. La violencia sexual sistemática organizada, que inclusive también puede evidenciarse dentro del contexto de los derechos contra las personas y bienes protegidas por el VIH, que igualmente se caracteriza entonces como una forma que inclusive puede dar lugar a los denominados genocidios culturales o a los genocidios biológicos, en donde a través de la sistemática vulneración de las garantías de la mujer como tal y de la violencia sexual que se presenta en su contra, pues se va impidiendo el nacimiento de nuevos hijos, obligándolas primero al aborto o generando procreación de personas que realizan como tal el control estructural de una parte de la sociedad o posteriormente a las agresiones sexuales se produce como tal la eliminación de la mujer. Obviamente esto dentro de un contexto en el cual lo que se busca es generar una especie de dominación en el grupo social. El feminicidio sistemático no organizado, que en palabras sencillas podría ser catalogado como violencia sexual no estructurada ni organizada, pero que se produce de manera constante y frecuente, convirtiéndose casi de alguna manera en un producto o una situación que se reitera en los tiempos y que da lugar entonces a que sea cosificada la mujer al interior de una sociedad. Casi que si sistemáticamente al interior de esa sociedad se considerara que existe el derecho a realizar comportamientos sexuales y posteriores eliminaciones de la mujer. El feminicidio por prostitución o por diferentes profesiones estigmatizadas, en donde como tal se considera indigno el desarrollo de ese tipo de actividades,
y después entonces de obligar a la explotación sexual por prostitución u otro tipo de profesiones de naturaleza estigmatizada, pues se genera la muerte de la mujer en razón precisamente a sus condiciones como tal. El fenómeno de la trata de personas o el tráfico de personas que da lugar entonces a que con posterioridad a que es instrumentalizada o explotada la mujer, no solo a nivel transnacional, sino a nivel local, pues se le elimine como tal para posteriormente poder ocultar el comportamiento delictivo o evitar que sea descubierto el mismo. Estas formas de feminicidio que son bien complejas de manejar, el homicidio transfóbico, que se presenta entonces cuando precisamente se le da muerte a una persona por su identidad como mujer. En alguna oportunidad escuchaba una charla que me pareció supremamente interesante, no es sencilla de asimilar a mi juicio, y abordaba entonces una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué es ser mujer? Y entonces, pues las personas que allí se encontraban empezaban a contestar, no, pues ser mujer es pues ser del género femenino, biológicamente femenina. ¿Y qué pasa cuando no sos biológicamente mujer, pero tener la identidad de la mujer? ¿O qué pasa si, a pesar de que biológicamente seas una mujer, pues te reconoces como un código no binario, por decirlo de alguna manera? Te gusta tener apariencia de mujer y tener comportamientos que, digamos, el patrón ordinario daría lugar a considerarlos como masculinos. ¿Qué sucede con este tipo de situaciones? Pues bien, el denominado feminicidio transfóbico se da precisamente en razón a que se agrede a la persona en razón a su condición, a su identidad, a su autoidentificación como mujer, en razón a móviles de intolerancia y móviles entonces de castigo por razón de esa identidad de mujer. El feminicidio lesbofóbico, que pareciera curioso, pero se presenta precisamente en contra de la mujer por, aunque tenga su identidad como mujer, se da por su, digámoslo, preferencia sexual. El feminicidio racista, que da lugar entonces a que, además de que se realiza en contra de la mujer en razón a su condición de mujer, también se da por cuestiones de su raza y que involucran igualmente móviles de intolerancia y móviles de no reconocimiento del otro como persona. Y por mutilación genital. Con mucha frecuencia se produce en países africanos donde precisamente se, digamos, los cercenan órganos o partes del cuerpo que identifican como tal las características físicas propias de la mujer como tal. Sea cual sea la forma o la tipología del feminicidio, pudiendo existir muchos más de los que ahora se están enumerando, pues tienen como constante entonces que se trata de un comportamiento de naturaleza pluriofensivo. No solo afecta la vida de la mujer en razón a su condición o su identidad como mujer, sino también la dignidad que le es intrínseca. Genera entonces un comportamiento que atenta de manera flagrante contra los derechos humanos de esta, se le desconoce entonces como sujeto de garantías y de protección por parte de la comunidad en general, de la sociedad y del Estado, e igualmente entonces se le discrimina por esa condición, haciendo patentes criterios o parámetros propios del patriarcado, criterios machistas, criterios de desigualdad o desconocimiento de las garantías que le son propias al ser humano, o patrones de subordinación que son propios pues de un Estado que ha permitido, ha perpetrado de alguna forma relaciones desiguales. En nuestra jurisprudencia, pues hemos encontrado o se han encontrado diversos casos que han abordado esta problemática y que han establecido, a más de lo que veíamos en las sesiones anteriores de la investigación con perspectiva de género, pues se han encontrado algunos planteamientos que han dado cuenta de la necesidad de establecer criterios de investigación orientados al género, reconocimiento de estándares de valoración de la prueba con perspectiva de género, sin que por ello se implique de ninguna manera un desconocimiento de los derechos del procesado, y llamado entonces a que se realice
un análisis de las condiciones en las que se presenta la violencia sistemática en contra de la mujer con esa perspectiva de género. La decisión 1289 del año 2021, este es un caso que muy seguramente habrán tenido la oportunidad de analizar. Es un caso donde se presenta pues como tal una agresión flagrante en contra de una mujer por esa condición de mujer, pero se realiza pues finalmente un acuerdo en el cual se le concede al procesado la degradación del comportamiento de feminicidio en virtud de un acuerdo soterrado. Se califica como homicidio agravado, si mal no recuerdo, en modalidad de tentativa, y posteriormente pues resulta condenado como tal frente a esto en virtud de un preacuerdo como tal. En este caso, pues como en ese caso, en este caso no se generó un acuerdo, lo recuerdo ya en este momento. En este caso lo que se presentó fue que después de concurrir a la audiencia de juzgamiento, pues se pudo evidenciar que el procesado había sido acusado por un delito diferente al de que efectivamente se tenía que desarrollar, que en este caso debían existir como tal las menciones precisas al comportamiento feminicida, creo que en modalidad de tentativa, y dio lugar pues entonces a que se anulara lo actuado desde el momento de la imputación, desde el momento de la acusación, en razón a que la Fiscalía había formulado dentro de la hipótesis de los hechos jurídicamente relevantes a través de una audiencia de imputación criterios que permitían establecer que existían aspectos del delito de feminicidio. Se casa oficiosamente la sentencia, se declara la nulidad, y en este caso pues Patricia Salazar Cuellar advierte que si bien está de acuerdo con la decisión de la sala mayoritaria, pues lo que debía haberse pensado acá es que toda esa información que se recolectó dentro del proceso daba lugar a entender que sí se trataba efectivamente de un feminicidio, pero que el juez de conocimiento en la audiencia de acusación no podía tener todo ese contexto para la valoración de los elementos de prueba, precisamente porque no había operado el descubrimiento probatorio. En la decisión como tal 047 del año 2021, pues la Corte Suprema de Justicia recaba como tal en la necesidad de verificar los aspectos que permiten establecer una situación de ese dolo específico que existe en el sujeto que comete el comportamiento de feminicidio o en general los delitos de violencia contra la mujer, estableciendo entonces la necesidad de verificar que en el comportamiento del sujeto activo existiera esa aversión hacia las mujeres, que era pues como tal uno de los eventos más obvios para hablar del feminicidio, o cuando se había generado en un contexto de dominación público-privado, o cuando estaba asociado a la instrumentalización de la persona, o cuando se había producido en razón a la subordinación o discriminación de lo cual era la víctima sujeto pasivo. Lo que debía verificarse, lo que debe verificarse es que el entorno de violencia feminicida sea una expresión pues precisamente de la tradición que ha existido hegemónica en esa relación asimétrica de poder entre el hombre y la mujer, y que se generaba pues dentro de ese contexto de desigualdad para efectos de poder realizar el análisis del tipo como tal. Estableciéndose pues la Corte Suprema de Justicia que las circunstancias que daban lugar a la agravación, en este caso de un delito de violencia intrafamiliar, no podían ser deducidas por la simple circunstancia de que el autor fuera un hombre y la víctima fuera una mujer. Como lo decíamos en las barras anteriores, la investigación con perspectiva de género no puede implicar de ninguna forma el desconocimiento de las garantías del procesado en pro de las garantías de la víctima. Tiene que implicar una equivalencia de esas garantías y como tal no generar de ninguna manera el desconocimiento de los derechos de ninguna de las personas que participan pues como tal dentro del proceso. Doctora Mónica, qué bueno que haga una pregunta. Doctor, no, una acotación, pero ya pasamos esa parte del tema. Cuando estábamos hablando de las tipologías, importante aclarar pues o incorporar al de conexión la mujer en línea de fuego, y es el feminicidio que se produce por una mujer que muere defendiendo a otra mujer de la agresión. Porque son varios de los casos incluso que se nos presenta, y es la muerte de la hija evitando la muerte de la madre o de la amiga o de quien llegó mujer en ese momento a defender y evitar
el ataque feminicida contra la mujer y cae pues como a manos del feminicida. Entonces, pues porque es importante tener esa claridad en esa tipología también para la comprensión de cuando se presentan esos casos de muerte de mujer en línea de fuego, ¿a qué nos referimos? Gracias. Pero con lupa hay que mirarlos también, porque muchas veces se podría pensar que también podría darse en lo que es un contexto o bien de dolo eventual, que no me convence esa teoría, o eventualmente también en lo que se denominaría un error en el golpe como tal. Porque el delito de feminicidio siempre exige un dolo específico, y ese dolo específico es dirigido precisamente a la condición de mujer, a la identidad de esa mujer o a todo el contexto de violencia que se ha perpetrado en razón a esas situaciones. Doctor, no, está establecido dentro del proyecto de ley, dentro de las descripciones del feminicidio por conexión y precisamente se zanja allí esa situación del dolo eventual. Hace parte del tipo específico de feminicidio, el feminicidio por conexión. Por eso me parecía importante aclararlo, pues y de hecho tenemos, al menos, yo por lo menos ya tengo 3 condenas por tentativa de feminicidio y feminicidio consumado en la hija y en la hermana. Bueno, sabe que me gustaría conocer esas sentencias. Si me las puede facilitar, yo le agradecería muchísimo. Claro que sí, doctor. Bueno, en la sentencia 048 del año 2021 se establece entonces que existe una pauta cultural de discriminación y respeto y agresión hacia las mujeres y que suele materializarse en los escenarios que implican mayor riesgo para este grupo poblacional, entre ellos la familia, pues buena parte de la teoría que soporta los más recientes cambios normativos y los respectivos desarrollos jurisprudenciales sobre violencia contra las mujeres da cuenta de la conexión que suele existir entre las agresiones hacia la pareja y en general la violencia intrafamiliar, además de la comisión de los feminicidios. Como veíamos en las gráficas iniciales, pues es uno de los planteamientos que mayor preocupación generan. El feminicidio se produce al interior del seno familiar por la pareja, la expareja o inclusive amigos o compañeros laborales, siendo una de las grandes proporciones en la que se presenta al interior de la familia como tal. En la decisión 2916 del año 2020, pues se aborda el tema de las lesiones con agentes químicos y se aborda la denominada ley Natalia Ponce y establece entonces que el legislador la ubicó en la necesidad de visibilizar el tipo penal autónomo y proteger la dignidad, la vida y la seguridad de las mujeres como un comportamiento autónomo como tal, bajo el entendido de que este tipo de agresiones se genera o hundía sus raíces en los criterios discriminatorios y buscaba además el daño físico, afectar la dignidad, autoestima y autonomía. Esto es lo que tiene que ver pues con las lesiones, traspolándolo al concepto igualmente del feminicidio. Recordemos que se trata de un delito que se ha entendido entonces de naturaleza pluriofensiva como tal. Esto, por ejemplo, me resultó interesante. Se trata del concepto de extradición 177 del año 2019. El expediente es el 684-667. Se trataba de un caso en donde un ciudadano colombiano estaba siendo solicitado en extradición por el Estado o por la República Bolivariana de Venezuela por el delito de feminicidio. Y allí entonces Colombia hace uso de el estudio de los requisitos de la extradición. Uno de los más importantes, sin duda alguna, es el concepto de la doble incriminación y encuentra cómo, a pesar de que no se había producido o que el hecho no era producto de la nueva legislación que trae la ley 1762, sino que estaba inmerso en el artículo o en el articulado de la ley 1257, pues el homicidio de una mujer en razón a su identidad de mujer o por el hecho de ser mujer era equiparable al artículo 57 del Código Penal venezolano, que establecía pues la posibilidad de castigar o de reprimir el delito de feminicidio. Y en ese orden de ideas, pues
se avala la solicitud del ciudadano colombiano requerido pues como tal por el Estado venezolano por la conducta del feminicidio agravado. En la decisión 4135 del año 2019, sentencia 52394, pues se establece la existencia de un ingrediente subjetivo en el delito de feminicidio agravado, que es precisamente el dolo específico. No se trata de un dolo general, no se trata de una situación en la cual el sujeto quiera cometer el comportamiento delictivo simple y llanamente, sino que se tiene que dar en razón a la condición de la mujer o por la identidad que se tiene de mujer. Tiene que hacer parte entonces de ese dolo la voluntad de realizar el comportamiento en razón a esas circunstancias de desigualdad, a ese patrón hegemónico, a esos aspectos propios del comportamiento misógino del ser humano. Igualmente, pues se establece la importancia de establecer esa violencia de género, esa investigación con perspectiva de género que habíamos abordado en barras anteriores y buscar como tal la posibilidad de indagar en aspectos adicionales como la naturaleza del bien jurídico que tutela entonces, además de la vida de la mujer, los comportamientos que atentan contra su igualdad, contra su dignidad y contra la discriminación de ella. En la decisión 2190 del año 2015, la radicada con 414457, pues se establece en virtud de la legislación anterior, es decir, la de la ley 1257, que la causal de agravación numeral 11 del artículo 104, pues se establecía en razón a la voluntad de causar la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer y que estaba pues como tal prevista esta normativa para prevenir y erradicar la violencia que ha existido en contra de las mujeres en razón a esas relaciones de desigualdad que han existido a lo largo de la historia y que como tal establecía unas situaciones propias o que se hacían palpables unas situaciones propias de un requerimiento de la sociedad. Y establece la Corte entonces que matar a una mujer porque quien lo hace siente aversión hacia la mujer, no se duda es el evento más obvio de un homicidio por razones de géneros, que fue la expresión con la cual se refirió el feminicidio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del campo algodonero versus México. Pero también se da cuando se presentan en situaciones de los contextos de dominación públicos o privadas o como lo hemos establecido en contextos de violencia económica, social, laboral, discursiva, etcétera, o propiamente cuando se da la instrumentalización de la mujer. Entonces, hasta acá pues este primer acercamiento a esas características del delito de feminicidio